Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, sí se la escucha. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron de vacaciones? Bien, cansado. Cansados. Bueno, muchachos, veo que solamente hay 11 conectados. Vamos a dar un poquito de chance que se conecten el resto de sus compañeros, ¿ok? Para poder iniciar. Vamos a dar unos 2 minutitos. Ok, ok. Bueno, muchachos, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Afirmativo. Sí, Sí se escucha. Ok, chicos. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase el día de hoy.
Pero antes de iniciar, yo con ustedes tengo varios puntitos pendientes, ¿verdad? Primero que todo, me gustaría saber cómo van con el video, jóvenes. Yo ya hoy en la noche voy a comenzar a grabar, ya tengo la información y la planeación de cómo lo voy a hacer. Ok, recuerden muchachos, y algo muy importante es que acuérdense que el video es un trabajo también en grupo, ¿sí? Entonces, me preguntaba un estudiante el día de hoy que si tenían que participar todos los integrantes o soy una parte. No necesariamente tienen que participar todos los integrantes, ¿verdad? Pueden ser 2 o 3 del grupo que participen y los demás están apoyando en la logística. Si fueran todos, pues qué estupendo, sería muchísimo mejor. Pero si no se pueden con todos, entonces al menos que salgan 2 integrantes de cada grupo, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, muchachos, el tiempo máximo del video traten que sea 15 minutos. Como el video es pesado, tienen que subirlo a YouTube, recuerden, ¿verdad? Y tienen que enviar el link. O sea que en la tarea lo que ustedes van a poner es un documento de Word donde van a poner la portada, el nombre de los integrantes, el porcentaje, cuánto han trabajado cada uno de los integrantes. Eso es muy importante, jóvenes, porque ahí estarías calificando sus trabajos. Habían trabajos donde no me estaban poniendo todo el porcentaje, es decir, donde no me ponían si los estudiantes tenían o no tenían un porcentaje. Entonces, eso es muy importante que yo pongan, por favor, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Entonces, para que por favor pongan eso y ahí mismo en este documento de Word adjuntan el link de YouTube, ¿verdad? Donde ustedes subieron el video. El video está para el miércoles, muchachos, pero yo entiendo que la semana pasada, pues era una semana en la que muchos pues tuvieron que salir, otros fueron a ver a sus familiares, o bueno, hubieron varias situaciones ahí, ¿verdad? En las que de repente fue un poco complicado de que se pusieran de acuerdo. Por tal razón, y voy a extender el tiempo para el día jueves, ¿ok? No solo voy a extender para el día viernes, porque recuerden que ustedes tienen ya el día viernes el examen correspondiente al primer parcial, ¿ok? ¿Por qué quedó el día viernes? Bueno, porque sumando ya los grupos, ¿verdad? Pues al final quedaron más y a votación para el día viernes que para el día de hoy, lunes, ¿verdad? Independientemente de eso, muchachos, quienes estudiaron, y la verdad, da lo mismo que lo hagan el día de hoy o que lo hagan el día viernes, porque va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengan pendiente, ¿verdad? De que, bueno, si se estudió, independientemente del día que sea, igual, y va a ir bien, o bueno, o si no se estudió o no se estudió mucho, pues difícilmente nos puede ir bien en algo, ¿verdad? Entonces es para que tengan en cuenta eso. Entonces, el video, y voy a extender un día más para el día jueves hasta las 11:55 de la noche, tienen para poderlo subir, ¿ok? Subir, y recuerden qué es lo que van a subir, muchachos, tienen que subir el link y tienen que subir, perdón, el documento de Word donde va a ir la portada y va a ir el link obviamente del sitio donde ustedes están subiendo su video. Es muy importante la responsabilidad de cada uno de los integrantes de los grupos jóvenes. Y aquí también me gustaría tocar otro punto que es muy importante. Miren, estaba cotejando el último listado ya de los estudiantes que quedaron matriculados. En un inicio habían 35 estudiantes y al final pues solo quedaron 33 estudiantes. He verificado grupo por grupo y listado por listado para ver si todavía estaban matriculados y todavía están matriculados. Sin embargo, he tenido un incidente de un grupo que me reportó que no todos los integrantes se han logrado reunir. Entonces, yo me da mucho pesar, obviamente, por ese grupo, porque incluso el día que ellos me reportaron,
pues comencé a revisar esa parte y vi que realmente están todos los integrantes, o sea, los que están matriculados son los que están distribuidos en cada uno de los grupos. Por lo tanto, no debería de haber ningún inconveniente en trabajar en grupo. Sin embargo, tengo un grupo donde hay 6 integrantes y actualmente solo están trabajando 3. Entonces, obviamente, si son trabajos en grupo y solo están trabajando 3 o solo trabajan 2, se sienten los trabajos bastante pesados y eso es lógico, muchachos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, me preocupa porque el grupo me decía, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Pero realmente en este caso, yo este grupo no lo puedo deshacer porque estoy viendo que sí están matriculados todos los estudiantes. Por lo tanto, yo no podría asignar a este grupo a que trabaje con otros integrantes de otros grupos. Primero, porque ya vamos para el segundo parcial. Segundo, porque las tareas ya propiamente del primer parcial cierran con este video que ustedes van a mandar el día jueves. Ahí cierran las calificaciones correspondientes a lo que es el primer parcial. Entonces, sí me preocupa, y la verdad sí me preocupa bastante ese aspecto. Y pues me gustaría saber qué sucedió con ese grupo, ¿verdad? Porque solo 3 integrantes están trabajando. Y en el grupo es precisamente el grupo F. Y este grupo, pues son 6 integrantes yo de este grupo. Pero me reportan que solo 3 integrantes están trabajando. Entonces, esos son los puntos que quiero tocar con ustedes, muchachos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. No, en mi caso solo un comentario, ya que habló de que habían 35 al inicio y 33 al final. Y pues, al menos en nuestro grupo habían como 6 más o menos integrantes, no recuerdo bien ahorita el número, pero hubo uno que desertó porque había dicho que como que no se matriculó o algo así, como que tuvo un problema de matrícula. Entonces, por eso ha de ser también que bajó cierta cantidad. Ustedes están en el grupo B, ¿cierto, Joshua? Sí, Ok, en su grupo está Karime, Nicole, Ian, Samuel y usted. sí, pero antes también Correcto. teníamos a un integrante adicional, pero tuvo ese problema, entonces él se retiró. Sí, en el grupo de ustedes solo me aparece que hay 5 integrantes. Ujú. Sí, es por lo También mismo. el grupo A, que me imagino que también tenía 6 integrantes, también solo quedó con 5 integrantes. Pero en el caso de ustedes, en el grupo de ustedes, por ejemplo, en su grupo, yo no he recibido ninguna queja, Joshua. O sea que aparentemente están trabajando bien con su grupo. Pero ¿No? tengo inconvenientes con el grupo F, que me reportan que solo hay 3 integrantes que están trabajando y este grupo hay 6 integrantes y están matriculados. O me corrigen si no es el grupo F, aunque si no me equivoco es este grupo. Es de José Cañas, Cristian Castellanos, Luis López, Nancy López, Casey Padilla y Ramón Reyes. Disculpe, Lick, pero no es el grupo F, es el grupo E en el que estamos. Solo estamos trabajando 3 de las 6 personas que originalmente estaban. Al inicio solo eran 2 los que no eran, pero ya después otro se apartó y solo quedamos 3 al final. Ok, entonces me disculpo con el grupo F. Disculpen, muchachos. Yo no sé por qué tenía pensado que era el grupo F. Bueno, en el caso del grupo E, ustedes tienen 4 estudiantes en el grupo de ustedes y solo hay 3 trabajando. ¿Es lo correcto? Correctamente. Sí, profe, solo al inicio éramos 4, pero al final otro también se fue. Pero es que siempre están los 4. Eso es lo que me preocupa. Porque está usted, Sajid, está Daniel, está Carlos y está José Mejía. Y están matriculados los 4.
Bueno, Sabdi va a describirle por la plataforma y al grupo de WhatsApp a varios de nuestros compañeros para ver si se podían unir, pero no se les pudo comunicar. Al final no les importó. ¿Están los integrantes de su grupo todos? Creo que sí estamos conectados todos. No sé cómo, pero ahorita me contestó uno de los que faltaban. ¿Por qué? No tengo idea, pero José Leonardo Mejía Pineda me contestó un poquito. Ajá, José Mejía está con Bueno, ustedes. sí, lo voy a agregar. Ok. Bueno, chicos, en el caso del grupo de ustedes, y lo único que yo podría hacer, pero el problema más grande que tenemos en estos momentos es que ya vamos para el segundo parcial. Entonces, de repente lo que se podría hacer es distribuirlos a ustedes en otros grupos. Pero el problema de distribuirlos en otros grupos tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas que ustedes tendrían principalmente es que los otros grupos son un poco de, bueno, ya primero ya han trabajado todo el primer parcial esos grupos, ya se conocen los integrantes y eso por un lado. Y por otro lado, no podría dejar 2 grupos de 7 integrantes. Sí, entonces esa parte sí me preocupa un poquito. De repente lo que podríamos hacer tal vez, podría ser que si alguien de otro grupo se quiere unir con ustedes, lo podríamos hacer para que sean 5 integrantes. Y que ya no te cuente a partir de, o sea, los ejercicios inicien con ellos a partir del segundo parcial. Eso sí se podría hacer con el grupo E. O trabajan como están ahorita. Los 4. No sé si me doy a entender, muchachos. Sí, la entendemos, solo de que, o sea, sí somos 4 matriculados, solo de que la cuarta persona no interactúa con nosotros, para nada. Entonces, básicamente seguimos siendo 3. Aunque sí teníamos previsto de que lo más probable es que no se podía arreglar y que tendríamos que seguir trabajando solo las 3 personas que quedamos. ¿Algún integrante de otro grupo que se quisiera pasar al grupo E? Obviamente comenzarían a trabajar a partir de ahorita, del segundo parcial, ¿sí? ¿Hay algún integrante? Bueno, Said, creo que usted es el coordinador de su grupo, ¿verdad? Así es, yo soy el coordinador. Ok, bueno, Said, vamos a hacer el intento, ahorita que confirmó, su otro compañero, que se comunicó con ustedes, vamos a probar a partir de ahorita del segundo parcial si pueden trabajar así, los 4 integrantes, ¿verdad? Obviamente con el compromiso de que este integrante que hacía falta, pues se pueda acoplar con ustedes a poder trabajar. Si no, realmente en estos momentos está un poco difícil hacer el cambio, porque como ya explico, los otros grupos pues ya están bien compactados, he revisado y aparentemente en los otros grupos pues no hay ningún problema, entonces, y les va a tocar ahorita pues trabajar así como están, ¿verdad? Si tienen algún inconveniente o si se les complica hacer el video para el día jueves a ustedes, en el caso de ustedes, como son poquitos integrantes, les podría dar una espera para el día viernes, pero solamente el grupo de ustedes, considerando ese inconveniente que han tenido.
Ojo con esto, muchachos, y no quiero sonar pesada ni mucho menos. No es ninguna justificación. Yo sé que de repente que veamos grupos que hay 5 integrantes o 6 integrantes, podríamos decir, ay, es que el otro grupo está más que bendecido, o está muy bien, o está más que chévere, todo bien con ese grupo, porque son bastantes integrantes y bueno, y no nos cargamos tanto de trabajo. Pero la verdad que no es así. Entre más integrantes son en un grupo, es más difícil ponerse de acuerdo. Incluso ponernos de acuerdo con una segunda persona es complicado, porque los horarios muchas veces no son los mismos, los compromisos obviamente no son iguales, y entonces es difícil. Pero es más fácil el poder coordinarnos pocas personas a coordinarnos muchos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que de repente han de decir, bueno, es que somos muy poquitos y nos recae más trabajo, pero vean desde el punto de vista que van a aprender hasta cierto punto un poquito más en el sentido de que les va a tocar de repente investigar o trabajar un poquito más, y eso va a hacer que ustedes desarrollen algunas competencias que no es que sus otros compañeros no ya van a desarrollar, claro que sí, pero de repente ustedes lo van a hacer un poco más rápido que en el caso de los grupos, que hay bastantes integrantes y que de repente podría ser que sea más fácil la distribución del trabajo. Pero no quiere decir que tengamos poquitos integrantes en un grupo, no quiere decir que sea una limitante. Entonces, en el caso de ustedes, si ustedes lo pueden terminar el día jueves, fenomenal, ¿verdad? Iniciando desde el día de hoy lunes hasta el día jueves, pues todavía tienen tiempo para poderlo hacer. Pero si el grupo de ustedes como tal no logra terminar ¿Soy yo o se le cortó el audio a la ingeniera? Yo no le escucho por sincero. Yo creí que a mí se me Creo había que ido. se había muteado. Yo también, yo pensaba, se cayó el internet, ¿qué pasó? Digo, Creo que se muteó. O a saber si o se le cayó el internet a ella porque no la miro a los integrantes. Sí, se terminó saliendo de la llamada. jóvenes, Sí, ¿me doy a entender? sí, sí. Eh, ¿Me eh, escucharon lo que yo dije? no, lo último no, se le cortó el audio. sí, no se Ok, escuchaba en general. ¿hasta dónde me escucharon? Creo que estaba explicando de las justificaciones acerca del grupo, que el grupo era pequeño. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Bueno, jóvenes, repito nuevamente y disculpen por las interrupciones, pero realmente ya esto ya no está en mis manos. Últimamente falla bastante lo que es este enlace. Pero bueno, y lo que les estaba comentando al grupo al grupo al grupo E, es que ellos en estos momentos, obviamente por la situación que tienen y que solamente 3 integrantes de los integrantes que tenían anteriormente están trabajando, entonces lamentablemente en estos momentos no podemos hacer un ajuste distribuyendo a estos integrantes en los otros grupos, porque los otros grupos quedarían muy grandes. Entonces lo que vamos a hacer es que ellos se van a quedar trabajando como grupo. Esperemos que José Mejía, que era otro integrante, se pueda unir ya con este grupo, de manera que puedan comenzar a trabajar ya con el grupo. Y les decía que en el caso de este grupo E, y solamente por esta vez, voy a permitir
que si tienen algún inconveniente me puedan entregar el video el día viernes, es decir, el viernes 15. No es justificación. Ojo con esto, no es una justificación. No es que, bueno, es que somos poquitos, entonces ingeniera por eso nos tiene que dar más tiempo. No es así. Quitémonos de la cabeza, muchachos, y pensar de que si un grupo es muy grande, es más fácil trabajar, que si un grupo es más pequeño, entonces es más complicado. Y la verdad que no es así. Incluso para podernos poner de acuerdo, para poder distribuir los trabajos, es más complicado cuando son grupos extensos que cuando son grupos pequeños. Cuando son grupos pequeños es más fácil de ponerse de acuerdo. Porque recordemos, muchachos, que obviamente cada uno tiene sus actividades que hacer, sus compromisos, sus otras tareas de otras asignaturas, y esto hace que se complique, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿qué les quiero decir con esto? Que no es que estoy justificando al grupo E, ni es que también estoy quitando la justificación, no es así, ¿verdad? Es simple y sencillamente que por esta vez y porque es un video, al grupo E, si no logra terminar el día jueves, que tiene hasta las 11:55, ustedes, es el único grupo que va a tener chance de poderme enviar esa actividad el día viernes por correo electrónico. Pero es la única actividad que les voy a permitir que lo envíen de esta manera. ¿Ok? Con el resto de actividades, jóvenes, se da suficiente tiempo para que lo puedan hacer. Y si bien es cierto, muchos pueden pensar, como son grupos grandes es más fácil, si pueden distribuir los trabajos es menos complicado, y la verdad es que no es así. Simple y sencillamente ustedes van a tener un reto un poquito mayor en el sentido de que obviamente van a tener de repente un poquito más de trabajo que si el grupo fuera más grande. Pero también vean lo del lado positivo y les va a ayudar para poder desarrollar algunas competencias que de repente ustedes ya van a desarrollar un poquito más rápido que el resto de sus compañeros, por el hecho de que están trabajando con poquitos integrantes y que de repente les puede tocar un poco más de trabajo. Pero como les explico, muchachos, y ojo con lo que les digo, no es justificación, ¿ok? Todos los grupos, yo sé que es difícil trabajar en grupo. Es que nadie ha dicho que es fácil, no es fácil. Muchas veces nos van a quedar mal, muchas veces nuestros compañeros no van a hacer lo que se les asignó. Y bueno, ese va a ser un dolor de cabeza muchas veces para los coordinadores. Pero ojo, no quiere decir que eso justifique que entreguemos un trabajo mal hecho, un trabajo tarde, o no justifica. Porque en los trabajos y en la vida real nos vamos a encontrar con estos tipos de problemas. También nos vamos a encontrar con integrantes que lo asignan a un trabajo y que de repente, pues, esta persona no le interesa o simple y sencillamente tiene otros compromisos y bueno, y no puede realizar nada del trabajo que se le asignó. Y bueno, ni modo. ¿Quién es el que pierde o quién es el que deja de ganar? En este caso es ese empleado o esa persona que simple y sencillamente no le interesa el trabajo y no le interesa ese sentido de compromiso. Entonces yo les animo a todos jóvenes y a todos los grupos a que pongan el mejor esfuerzo de su parte. El trabajo no solamente es para que 2, 3 personas lo hagan. O como me comentaba un estudiante y me decía, ingeniera, es que ellos demás me van a conseguir información y yo voy a hacer el trabajo. No es así tampoco. El trabajo en grupo es el que se puedan unir todos y el que puedan concordar en un horario y puedan hacerlo. Y es posible, ya lo han hecho otros grupos, no son los primeros que lo están haciendo. Ya lo han hecho otros grupos, entonces yo espero grandes cosas de parte de ustedes también. ¿Ok? Entonces, con el hecho del grupo E, ¿estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniera, estábamos claros. Total, Ok. teníamos ya bastante información recopilada, solo faltaba grabar. Excelente. Y con el resto de los grupos, ¿estamos claros que es para el día jueves, muchachos? ¿Se corre a un día más? No ya voy a cambiar las indicaciones, lo que voy a hacer es extenderles el tiempo.
¿Pero estamos claros? ¿Y los demás coordinadores? Sí, sí, todo entendido. Sí, Ok. Para el examen del día viernes, muchachos, el examen del día viernes va a quedar abierto desde las 12 de la madrugada hasta las 11:55 de ese día. Es decir, que tienen todo el día para poderlo hacer. Ojo, no es que puedo iniciar el examen a las 12 de la madrugada y yo voy a terminar a las 11:55 de ese día. No, no es así. Es que una vez que yo inicie mi examen, voy a tener un tiempo estimado, que ese tiempo puede ser, dependiendo del examen, pueden ser 30 minutos, pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos, puede ser 2 horas, depende de la complejidad del examen, así ustedes van a tener un tiempo asignado. Entonces, una vez que ustedes inicien con el examen y que lean las indicaciones, eso es muy importante, leer las indicaciones, entonces van a tener un tiempo estimado para poderlo realizar. Si acaba el tiempo, que eso es automático, automáticamente se cierra y el examen se va a enviar de forma automática si ustedes no le dan finalizar y enviar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces dicen, ingeniera, mire, estaba trabajando en el examen y de repente se me cerró. Y yo no le di nada, se cerró. Bueno, es que muchas veces pasa que el tiempo se acaba y al acabarse el tiempo, entonces el examen el sistema está programado que automáticamente se va a enviar. Entonces, jóvenes, ese día ustedes pueden entrar a la hora que ustedes puedan. Mis recomendaciones son, primero que todo, ser honestos. Y la honestidad es fundamental. ¿Por qué hago hincapié en la honestidad? Porque van a ser ingenieros en sistemas. Y en la área de nosotros es un área bien delicada. Es un área donde tenemos que tener realmente jóvenes nuestros valores bien cimentados, podríamos decirlo de esta manera, porque nosotros vamos a ser los que vamos a tener acceso a información. Entonces, imagínense, si ya desde ahorita que están estudiando, dicen, ay, es que el ingeniera no se va a dar cuenta, yo voy a copiar, o que otro compañero venga y haga el examen y que nos diga qué es lo que viene, o no, vamos a hacer una videoconferencia y todos nos vamos a conectar a hacer el examen al mismo tiempo. Ojo con eso, muchachos, ojo con eso, porque al final quienes nos engañamos somos nosotros mismos. Y ya como profesionales, ya no se puede chepear, ya no se puede hacer trampa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tenemos que ser honestos, porque no hay cosa más bonita que sacar una nota y decir, sí, yo realmente ya saqué porque era lo que yo sabía, porque fue lo que yo estudié. Pero si saco 100, pero de ese 100 realmente yo tengo un 5%, porque el 95% yo copié, hice fraude, chepié o cualquier otra situación, entonces me estoy engañando yo misma. O sea, no es al ingeniero que no es al ingeniero que están engañando, porque yo ya estoy en lo que estoy, yo ya soy el profesional que soy. Y lo que yo aspiro es que ustedes lleguen a ser no igual a mí, sino que sean mejor. Entonces, tratemos siempre de ser honestos, desde lo más pequeño, muchachos. Y eso es muy importante. Por eso es que tienen durante el viernes, en cualquier momento, se pueden sentar a hacer su examen tranquilos, sin que ellos estén molestando, y lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, y les animo a eso, ¿verdad? A que seamos lo más, mejor dicho, no lo más honestos posible, sino que seamos honestos, a que seamos honestos en lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, sé que está de más decir, pero que se podría sobreentender, pero ese día realmente no tendríamos clases, solo el examen, ¿verdad? Solo como para aclarar cualquier duda. Sí, así es, Joshua, así es. Yo Ese tengo una día pregunta también. ustedes solo van a tener el examen. En cualquier momento que ustedes tengan, se pueden conectar a serio. Si no Sí. recuerdo mal, era hasta la unidad 3, va. Estudiar. Así es, capítulo 1, 2 y 3. Ok, gracias.
Muy bien, chicos. Ok. ¿No hay preguntas hasta el momento? ¿No? No, no, yo no tengo, ya todas las preguntas que le hice yo se las hice por el WhatsApp durante la mañana. Ah, ok. Perfecto, chicos. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con el capítulo 4. Algo muy importante, y a partir del capítulo 4 iniciamos con el segundo parcial. Yo sé que muchos tienen tienen intriga, mejor dicho, en saber cuál es su nota de sus acumulados en estos momentos. Lo que sucede, muchachos, es que yo tengo configurado que hasta que termino de revisar todas las actividades, se actualizan las notas y ya a ustedes se les muestra. A excepción de los exámenes y las pruebas, que es así, de forma automática ustedes se les van a ir mostrando sus notas una vez que finalice el tiempo. Es decir, si el examen está o alguna prueba está abierta durante todo el día, hasta el final de ese día, entonces es que se habilita su acceso para que ustedes puedan ver sus notas. Pero en el caso de las actividades es diferente. Las actividades, hasta que están calificadas en su totalidad, ya les van a ir apareciendo a ustedes sus calificaciones, ¿verdad? Esto es por la pregunta que Joshua, creo que Joshua, el que siempre me decía, ingeniera, ¿cuándo va a estar? Pues bueno, para que no se desesperen con eso. Con el capítulo 4, que son los fundamentos de software, iniciamos con lo que es el segundo parcial. Y este segundo parcial, al igual que el tercer parcial, muchachos, va a ser un parcial donde vamos a combinar lo teórico y lo práctico. Todo el primer parcial se vio teoría, vimos fundamentos desde lo que es, desde dónde nace realmente la idea de lo que es la ingeniería, hasta cómo la ingeniería se combina con el arte, la ciencia y la tecnología, y cómo realmente el ser ingeniero no solamente implica algunas habilidades, sino que implican muchas habilidades, entre ellas, y las más importantes que podemos mencionar, son la creatividad, el poder trabajar en grupo, el ser innovador, el poder solucionar problemas, entre otras, ¿verdad? Y vimos un poco acerca de los fundamentos, un poco de historia acerca del hardware, vimos del software y vimos un poco acerca de historia de Internet. Y hoy vamos a entrar de lleno a lo que es el capítulo 4, que son los fundamentos de software. A partir de este capítulo, hasta lo que veamos durante todo el segundo y tercer parcial, yo les recomiendo que tengan que tengan en su escritorio lo que es una regla, un lápiz, borrador. Si tienen papel bond, pues estupendo. Si no, en su cuaderno, ¿verdad? Para que puedan comenzar a trabajar con los diferentes diseños que vamos a ir viendo, especialmente cuando veamos ya parte de los diagramas de flujo y de las conversiones de los números, a binarios. Entonces, por eso es que vamos a combinar la parte teórica con la parte práctica. Sin embargo, muchachos, como todo en la vida, y así como nos sucede cuando somos pequeños, ¿verdad? Cuando somos recién nacidos, obviamente no podemos caminar, sino que todo tiene un proceso. Primero gateamos, después comenzamos a dar nuestros primeros pininos, y esos pininos significa que en momentitos nos caemos y nos tenemos que volver a levantar, tenemos que tener ayuda de nuestros padres, ¿cierto? Y luego, conforme vamos creciendo, pues ya vamos agarrando, ya vamos caminando y así sucesivamente hasta después que podemos correr y todo lo demás. Así es todo en la vida, todo lleva un proceso. Entonces, y la primera unidad que conformaba lo que era el capítulo 1, 2 y 3, bueno, y si lo vemos desde un punto de vista también el capítulo 0, que se aparece como capítulo 0, veíamos todo esto, lo que eran los orígenes hasta lo que es los fundamentos de hardware y software.
Y ahora vamos a irnos más de lleno a lo que es el capítulo 4. El capítulo 4 de los fundamentos de software, vamos a ver que existen 3 categorías principales de software. Tenemos lo que son los compiladores y otros programas de traducción, los cuales nos permiten que los programadores creen otro software. Recordemos, muchachos, que los compiladores son los que a nosotros nos sirven como intérprete entre lo que es el lenguaje natural, el lenguaje de máquina y el lenguaje humano, ¿verdad? Entonces, esa combinación o esa traducción entre lo que es el lenguaje tradicional, como nosotros escribimos al momento de programar, para que la máquina lo pueda entender, el compilador es el que hace básicamente esa traducción. Y que de esta manera, pues, nos permite esto. Permítanme un segundito, jóvenes, por favor. No me vayan a colgar. Permítanme. Ok, ok. Ok. Hoy sí, disculpen, muchachos. Entonces, tenemos los compiladores, que es el que nos permite ese intérprete o nos hace esa traducción entre nuestro lenguaje natural, nuestro lenguaje humano, a el lenguaje de máquina. Tenemos también lo que son las aplicaciones que sirven como herramientas productivas para ayudar a los usuarios a resolver sus problemas. Es decir, cuando hablamos de los software de aplicaciones, muchachos, hablamos de los software que generalmente utilizamos para realizar nuestro trabajo. Por un ejemplo bien sencillo es Microsoft Office, ¿verdad? Donde tenemos dentro de Microsoft Office, tenemos a Word, a Excel, a PowerPoint, a Access. Y obviamente estos programas nos ayudan a poder hacer diferentes trabajos, en el caso, más que todo, trabajos de oficina, ¿verdad? Presentaciones, informes, entre otros. Y tenemos los software de sistemas, que son los que se encargan de coordinar las operaciones de hardware y que se encuentran en las trastiendas que raramente ve el usuario de un sistema informático. En este caso, hablamos de los software de sistemas. Estos software de sistemas, estamos hablando de los sistemas operativos, como por ejemplo, tenemos a Windows, tenemos a Linux, tenemos a Unix, tenemos a iOS, en el caso de las computadoras Mac, entre otros. Ya sabemos qué es una computadora. Y si yo en estos momentos les pregunto cuál es el proceso, cuáles son los procesos de una computadora, pues ya sabemos que estos como tal podemos distribuirlos en 4 etapas que son fundamentales, que son entrada, proceso, almacenamiento o salida, ¿sí? En algunos libros de texto nos aparecen como tres actividades principales, que son entrada, proceso y salida. Pero realmente son 4. Ahora bien, y las computadoras pareciera que fueran inteligentes, porque obviamente pueden efectuar lo que son operaciones aritméticas y de una forma rápida y con precisión. Básicamente, si vemos en los fundamentos, vemos que realmente sus inicios eran para poder resolver problemas matemáticos de una forma más rápida. Tenemos que una computadora doméstica típica puede realizar miles de operaciones en tiempo que usted tarda en coger un bolígrafo y meterlo en su bolsillo. Es decir, en cuestión de segundos se pueden realizar no una operación, sino múltiples operaciones simultáneamente. Ahora bien, algo muy importante es que un programa bien diseñado es el que se encarga de indicarle a la computadora que ejecute una secuencia de operaciones sencillas, tomadas obviamente de un conjunto. Estas pueden ser desde realizar algunas operaciones o realizar generar algunos informes,
organizar, por ejemplo, notas de los estudiantes o poder realizar lo que son secuencias de vuelo, por ejemplo, disponibilidad de pasajes. Todo eso lo podemos hacer mediante una computadora. Pero y la computadora por sí sola no es que sea inteligente. Necesita alguien o algo que lo programe, ¿sí? Y por eso es que si un programa está bien diseñado, se puede realizar o puede hacer la vida más fácil. Cuando un sistema como tal no está bien hecho, simple y sencillamente esto provoca atrasos a la empresa, es decir, provoca el efecto contrario, frustración en los usuarios, atrasos en las operaciones de la empresa, pérdida de dinero, aumento de costos, es decir, todo lo contrario es lo que provoca. Entonces, muchachos, la máquina por sí sola, ya vimos que no es que sea inteligente, ¿sí? Sino es lo que nosotros tenemos en esta computadora y a que nos hace que nosotros podamos realizar ya diferentes operaciones o ya diferentes actividades. Y para esto utilizamos lo que son los programas de aplicación, que son los que nos ayudan muchas veces a poder desarrollar esas actividades. Ahora bien, tenemos lo que es el algoritmo. Y acá ya iniciamos a ver fundamentos de programación. En el caso del algoritmo, tenemos que es un conjunto de procedimientos secuenciales para llevar a cabo una tarea. Un programa suele iniciarse con un algoritmo, escrito en cualquier lenguaje humano. Es decir, lo podemos escribir en español, en inglés, en italiano. En el idioma que nosotros sepamos, podemos escribir el algoritmo. El trabajo del programador obviamente va a ser convertir el algoritmo en un programa, añadiendo ya detalles, puliendo los fallos, verificando los procedimientos y depurando los errores. Entonces, acá, muchachos, es muy importante que nosotros sepamos. En el caso de un algoritmo, nosotros ahí detallamos las diferentes etapas para realizar un procedimiento. Suponiendo, por ejemplo, si nosotros queremos realizar una receta de cocina, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir, ok, ¿cuáles son los pasos para hacer, por ejemplo, tortillas de patata? Entonces, si seguimos la receta, tenemos que los pasos, lo primero es cortar las patatas en rodajas finas y freírlas en aceite abundante. Luego, dependiendo de la textura que desea, va a batir unos 6 huevos por cada kilo de patatas. Y si desea una tortilla más esponjosa, va a utilizar, ¿sí? Va a mezclar los huevos con las patatas y una vez dorada, va a servir los trozos en un plato. Esos son pasos sencillos. Ahora bien, si eso nosotros lo pasamos a un algoritmo, podemos ser un poco más detallistas en ese algoritmo. Es decir, cuando hablamos de la primera parte de cortar las patatas en rodajas finas y freírlas en aceite abundante, esto lleva sus procesos también o sus pasos. Es decir, que va a ser primero el cocinero. Va a coger varias patatas, va a ver que no sean muy grandes o dependiendo de cómo quiera que, si quieres utilizar patatas grandes, pues van a ser menos. Si quieren utilizar patatas más pequeñas, pues de repente son más. Y luego ya va a pelar. Una vez peladas, tiene que lavarlas bien con agua. Luego ya va a secar con un paño. Luego va a coger un sartén y poner en ella aceite abundante. Luego va a calentar el aceite. Cuando el aceite ya esté bien caliente, va a verter las patatas en el sartén. ¿Ok? Esos son del primer paso que teníamos, tenemos otros subprocesos, otras subactividades. Para la segunda actividad, tenemos que, decíamos que dependiendo de la textura que desea, vamos a batir unos 6 huevos por cada kilo de patatas. Si queremos que esté más esponjoso, entonces vamos a utilizar más huevos.
Entonces, este paso como tal tiene otros subprocesos, subpasos que tenemos. Observar la fecha de caducación de los huevos, cascar los huevos, verter el contenido del recipiente de tamaño mediano y tirar las cáscaras de huevo al basurero. Sazonar al gusto, batir hasta su completa homogeneización. ¿Ok? Esos son los subprocesos que contiene esa actividad. Luego la actividad 3, que era mezclar los huevos con patatas, tenemos que tienen otras subactividades, como por ejemplo, comprobar que las patatas estén fritas, utilizar un tenedor para pincharlas, evitar que queden demasiado fritas, pues no tomará el huevo como es debido. Sacar las patatas del sartén, y este como tal pues también tiene otros subprocesos, que es en un plato limpio, coloque los trozos de papel de cocina que absorberán el aceite de las patatas. Sacar las patatas del sartén con una espumadera y colocarlas en el plato. Y verter las patatas en el recipiente que contiene los huevos batidos. Y el último paso, que use una vez dorado, servir a trozos en un plato, también contiene otros subprocesos, que son, por ejemplo, dejar en el sartén una pequeña cantidad de aceite, verter la mezcla de las patatas y así sucesivamente hasta llegar al último paso, que es, tras comprobar que están también fritas, sacarlas del sartén, situarlas en un plato limpio y cortarlas a cuadrados o a picos según el gusto. Si ustedes se fijan, muchachos, todos estos subprocesos, es decir, todo lo que nosotros estamos detallando es un algoritmo donde llevan secuencialmente. Es necesario que nosotros cortemos las patatas en rodajas. No podemos saltarnos al segundo paso, que es dependiendo de la textura que desea, o no podemos saltarnos al último paso. Por eso es que decimos que el algoritmo es secuencial, porque requiere ciertos pasos previos para poder realizar o para poder completarse y actividad como tal, que en este caso es hacer tortillas de patatas, ¿ok? Entonces, en una receta vemos cómo nosotros podemos seguir un algoritmo de una forma estupenda. ¿Por qué? Porque este algoritmo tiene sus actividades y tiene sus subactividades que conforman obviamente esas actividades como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Chicos. Creo que no. Bueno. Cada computadora procesa instrucciones en un lenguaje de máquina. Ya dijimos que una computadora solo reconoce qué cosas, muchachos. Vamos a ver. A ver, chicos. ¿Reconoce el código o el lenguaje binario? Solamente lenguaje binarios, es decir, ceros y unos. ¿Sí? ¿Ok? Es correcto. Muy bien. Entonces, muchachos, una computadora solamente le va a reconocer ceros y unos. Entonces, cada computadora procesa instrucciones en un lenguaje de máquina, el cual emplea códigos numéricos para representar las operaciones más básicas de una computadora. Es decir, ¿cuáles son las operaciones básicas? Sumar, restar, comparar, mover, repetir instrucciones, entre otras. Entonces, muchachos, este lenguaje de máquina, es decir, este código binario, ¿sí? Obviamente, pues así no es como se programa, ¿cierto? No programamos con ceros y unos. Definitivamente que no lo hacemos. En un inicio, el lenguaje de bajo nivel era un lenguaje bastante parecido a un lenguaje de máquina, ¿sí? Por ejemplo, Fortran, que es un lenguaje de bajo nivel. Sin embargo, muchachos, conforme hemos ido avanzando,
en cuanto a lo que es la tecnología, también hemos ido avanzando en cuanto a lo que es el software. Y en este caso tenemos ya lo que son los lenguajes de alto nivel, que básicamente estos lenguajes de alto nivel son más lenguajes, podríamos decir, lenguajes más parecidos a un lenguaje natural, a un lenguaje humano, ¿sí? O lenguaje natural. En este caso, podríamos decir algunos ejemplos: C++, C#, Java o .NET, entre otros. Hay otros, muchachos, no solamente de estos, sino que hay muchísimos más. Está Angular, que son de los nuevos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que estos lenguajes de alto nivel no es que son más que los lenguajes de bajo nivel, nada que ver, sino que los lenguajes de alto nivel están más orientados a lo que son el lenguaje natural, el lenguaje humano. Y para esto se necesita un compilador. Este compilador lo que hace es esa traducción de un lenguaje natural o de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, es decir, lo convierte al código binario. Para que una computadora entienda un programa escrito en uno de estos lenguajes, es decir, en C++, en C#, en Java, en .NET, en Angular, es preciso convertir el idioma a un idioma de máquina, es decir, de unos y ceros. El programa traductor más común, obviamente, es el compilador, que ya habíamos dicho, cuya misión precisamente es esto, es convertir el programa completo escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje, obviamente, de máquina, ¿verdad? Que lo pueden entender las computadoras. A medida que los traductores se vuelven más sofisticados, los programadores pueden comunicarse con las computadoras en un lenguaje más próximo al lenguaje natural, es decir, aquellos en los que todos nosotros hablamos y escribimos cada día, ¿sí? Entonces, herramientas para los usuarios. Habíamos hablado, muchachos, que cuando hablamos de los software, tenemos una división bien amplia, bueno, no bien amplia, sino que una división bien marcada, que son los software de aplicaciones y los software de sistemas. En los software de aplicaciones tenemos que son herramientas para los usuarios, son aplicaciones para poder facilitar el trabajo a los usuarios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, y aparte de documentación, ¿sí? Y la cual debe de incluir documentaciones impresas con las instrucciones a seguir para su instalación en el disco duro de una computadora. En el caso de los lenguajes, y acá hago la observación, en el caso de los lenguajes de los programas de aplicaciones, estos como tal, muchachos, cuando nosotros los instalamos, dependiendo del tipo de programa de aplicación que estemos instalando, también trae su tutorial, trae su manera de instalar y trae también documentación que ayuda para el uso de estos programas. Entonces, en esta parte, por eso hacemos énfasis en lo que es la parte de la documentación. También tenemos lo que es la actualización, que la mayoría de empresas de software, obviamente para mejorar sus productos o muchas veces para eliminar fallas o añadir nuevas características, utilizan lo que son las actualizaciones. Por ejemplo, un sistema ERP, llámese SAP, llámese Oracle, llámese o cualquier otro tipo de sistema de aplicaciones o llámese Microsoft Dynamics, que también es un sistema ERP. Estos sistemas como traen cuando la empresa compra estos sistemas, como son sistemas ERP, es decir, son sistemas que se utilizan en toda la empresa, tienen diferentes módulos para cada una de las áreas de la empresa. También traen consigo lo que es la documentación de cada uno de esos módulos, cómo se usa, esa documentación que ayuda a los usuarios a poder, bueno, si hay alguna falla, si por ejemplo tiene algunas funciones específicas, entonces a poder usarlo sin necesidad de que haya una persona de soporte técnico explicándose, sino que lo puede hacer a través de esa documentación que muchas veces lo dejan, ya sea documentación en texto, en PDF, o lo dejan también en videos, ¿verdad?
Y en la parte de actualizaciones, pues generalmente cuando usted compra un software, pues amarra también lo que son las actualizaciones automáticas. Y aparte de compatibilidad es muy importante, específicamente en los sistemas ERP o en cualquier otro programa de aplicación que nosotros compremos, muchachos. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, con Microsoft Office. Cuando nosotros instalamos Microsoft Office en una computadora que tiene un sistema operativo Windows, pues es básicamente transparente. Es decir, es sencillo en el sentido de que al momento de instalarlo también se instalan los complementos y básicamente no hay mucha diferencia, no hay problema. ¿Por qué? Porque son de la misma empresa. Básicamente, tanto el sistema operativo Windows como Office son desarrollados por la misma empresa, en este caso por Microsoft. Pero, ¿qué sucede cuando instalamos Office, por ejemplo, en una computadora iOS, en una Mac? Pues muchas veces no se instalan todos los complementos, hay problemas, el Office es propiamente para Mac, entonces ya ahí hablamos de que hay ciertos componentes que en una computadora, si tenemos instalado con Windows, pues básicamente no tenemos inconveniente, pero que en una computadora Mac sí podemos tener esos inconvenientes, especialmente cuando trabajamos, por ejemplo, con macros o cuando trabajamos, por ejemplo, con Visual Basic, ahí mismo que configuramos lo que son las macros, pues ahí es donde hay una cierta incompatibilidad entre una computadora que tenga sistema operativo iOS o una computadora que tenga sistema operativo Windows. Entonces, esa compatibilidad es muy importante. Cuando nosotros compramos un sistema de aplicación, ya sea un ERP, ya sea un sistema de inventario, ya sea un sistema de facturación, ya sea un sistema de producción o ya sea una aplicación o un programa de aplicaciones como SolidWare o cualquier otro, o AutoCAD o Microsoft Office, cualquier otro tipo de aplicaciones, es importante ver la compatibilidad, porque dependiendo del sistema operativo que nosotros tengamos, posiblemente estos programas no sean compatibles. Eso hoy en día es poco común, podríamos decir. Casi siempre no hay mucho problema con estos programas y generalmente estas empresas de software, cuando lo desarrollan para un programa o para un lenguaje, para un sistema operativo, también lo hace para otro. Entonces, en esta parte no hay mucho problema, ¿ok? Pero anteriormente sí había bastante problema con la parte de competencia. También tenemos la parte de renuncia. En este caso, según las letras pequeñas de garantía, incluidas en muchos paquetes de software, algunas aplicaciones podrían ser técnicamente inservibles aún disponiendo de hardware y software compatibles. En este caso tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, especialmente cuando compramos o instalamos algún programa en nuestra computadora. Casi siempre está lo que es la parte legal, los derechos de autor, y casi siempre esa es la parte que más rápido lo omitimos, es decir, nos vamos hasta el final y damos clic en donde dice hemos leído y aceptamos todo y damos clic en aceptar. Este es un gran error porque muchas veces ahí en esta parte, o no es mejor dicho, no muchas veces, así es siempre, en esta parte es donde habla propiamente de los aspectos legales, que hay que tener mucho cuidado al momento de adquirir cualquier programa de aplicación que vayamos a utilizar. En cuanto a lo que son las licencias, pues también recordemos que cuando compramos un software, nosotros adquirimos la licencia de ese software. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, jóvenes, porque hay veces compramos el software y hay software como los antivirus, por ejemplo, que estos se tienen que estar renovando anualmente. Hay muchas licencias, por ejemplo, las licencias de SQL para clientes también son licencias que ya tienen que estar renovando anualmente. Y las licencias de Office, por ejemplo, generalmente estas vienen por equipo, es decir, usted compra una licencia e instala en un equipo y el problema es cuando se arruina ese equipo. Cuando se arruina ese equipo, pues usted no lo puede utilizar esa licencia en otra computadora a menos que usted solicite
que tenga esa portabilidad, ¿verdad? Que ya puedo utilizar en otro equipo. Ahora con Office 365 como que esta parte es muchísimo más fácil de manejar. En cuanto a lo que son la distribución, obviamente sabemos que el software se distribuye directamente desde el fabricante de la empresa y otros tipos de instituciones, mientras que el cliente normal los adquiere en tiendas especializadas, librerías y tiendas de este tipo. O sea, raras veces, muchachos, a menos que seamos los jefes de sistemas o que seamos el gerente de sistemas, es que compramos las licencias directamente con la empresa que ya fabrica, ¿verdad? Y generalmente se hace con terceros, ¿verdad? Con los distribuidores que tiene autorizados en el país, pues generalmente es donde se adquieren los equipos, o donde compramos y a los equipos, pues ahí también nos dan lo que es la parte de software como tal, es decir, y aparte de la licencia. Acá hay que tener mucho cuidado, muchachos, con los distribuidores, precisamente para saber si realmente ellos están autorizados. Esto es muy importante, esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo Por mi claro. parte, no, ingeniero. Claro. Ok. Ok, chicos. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Por qué usamos aplicaciones? Bueno, yo creo que esto está ya más que, esta pregunta está más que contestada, ¿sí? Obviamente, las aplicaciones son las herramientas que a nosotros nos usamos para poder facilitarnos nuestro trabajo, ¿sí? Sin ellas nosotros no podríamos desarrollar nuestro trabajo. Y obviamente las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestras computadoras, pues depende del trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, si nosotros somos programadores, obviamente vamos a tener instalados programas que sean básicamente los que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo, poder desarrollar los sistemas. En el caso, si nosotros somos gerentes de una empresa, pues lo que vamos a requerir pues son programas como por ejemplo el ERP de empresa, el Office, entre otros. Hay gerentes que les gusta mucho la parte de diseño e incluso en sus computadoras piden tener instalado AutoCAD o cualquier otro programa de diseño propiamente. Entonces, obviamente, muchachos, pues si hacemos una metáfora de qué son las aplicaciones con el mundo real, podemos decir que las aplicaciones vienen a ser lo que son las herramientas en el mundo real, ¿verdad? Obviamente son los que nos ayudan a poder desarrollar nuestro trabajo. Tenemos los paquetes de software integrados de bajo precio que incluyen varias aplicaciones diseñadas para trabajar juntas. No son tanto de bajo precio, muchachos. Muchas veces decimos, no, que son de bajo precio porque viene el combo. Sí es más barato comprar el combo como tal a comprarlo de forma individual, eso sí. Por ejemplo, tenemos Microsoft Office. Dentro de Microsoft Office, pues tenemos Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, entre otros. En Microsoft Visual Studio, por ejemplo, tenemos lo que es C++, C#, Visual Basic, .NET, el Free, el Java, el Python, Ruby y el PHP, entre otros, ¿verdad? Porque en algunos casos, dependiendo de lo que adquiramos, pues podemos adquirir otras plataformas. Tenemos los software de mercado vertical y hechos a medida. En este caso, muchachos, hablamos de software de facturación médica y los programas por ejemplo, de bibliotecas y las aplicaciones para referencias legales o de administración de restaurantes, entre otras aplicaciones. Es decir, son aquellos programas hechos a medida, según las empresas, según el rubro de las empresas.
Por decirles algo, SAP, por ejemplo, es un ERP, pero es un ERP que está orientado más a aquellas empresas de producción. Generalmente empresas como tabacalera, como Pepsi, como Coca-Cola, por decirles algo, son potenciales a poder utilizar SAP como una herramienta que les puede ayudar a llevar no solamente la parte administrativa, sino también la parte de costos y de producción. Y tenemos, por ejemplo, en el área médica, software como Locally, que voy a invitar a unos consultores que son los que distribuyen este software, es un software ERP propiamente para el área de hospitales, donde está básicamente todo, desde que el paciente ingresa, ya sea por emergencia o por consulta externa, hasta que el paciente o se queda hospitalizado o recibe alguna atención médica o va por un examen, ya sea de laboratorio, de radiología, por decirles algo. Entonces, todo eso, jóvenes, estos son software a medida. Pero los restaurantes, por ejemplo, son restaurantes que tienen software hechos a medida para las funciones que ellos necesitan. Entonces, estos programas son básicamente hechos a medida y dependiendo del tipo de empresa. Bueno, nos podríamos preguntar qué hace un sistema operativo. Ya hablamos acerca de lo que son los software de aplicaciones. Ahora vamos con los software de sistemas. Dentro de los software de sistemas tenemos lo que es la conexión entre el hardware y el software como tal. Para esa conexión entre lo que es el hardware y el software, necesitamos obviamente lo que es el sistema operativo, que es un sistema de programas que lleva a cabo una serie de operaciones técnicas, desde la comunicación básica con los periféricos a complejas tareas de comunicación y seguridad dentro de una red. En este caso, algunas de las funciones que hacen los sistemas operativos son la comunicación con los periféricos, la coordinación de los trabajos concurrentes, la administración de las memorias, y la monitorización de los recursos, contabilización y seguridad, y los programas y administración de datos, y la coordinación de la comunicación con la red, ¿verdad? Y tenemos los programas de utilidad o utilitarios. Estos sirven como herramientas de mantenimiento de sistemas y reparan todo aquello que el propio sistema operativo no es capaz de hacer por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de los que se utilizan y que es bastante útil es el CCleaner, ¿verdad? O el System Work también es bien utilizado, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, ¿verdad? En el caso de CCleaner se utiliza bastante, por ejemplo, para reparar registros del sistema operativo, para también hacer limpiezas, en el caso de cuando no tenemos la costumbre de estar borrando los cookies, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el CCleaner, y dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero estos programas como tal, muchachos, pues básicamente son los que nos utilizamos para esto, para poder realizar particiones en el disco, para poder recuperar documentos. Para eso nos sirve en Norton Disk Doctor, para eso precisamente, para poder hacer recuperaciones de documentos. Si, por ejemplo, se nos arruinó una memoria y ahí teníamos información, entonces hay muchos programas de utilería que nos sirven precisamente, o utilitarios, que nos sirven para poder hacer las funciones según el problema que tengamos, ¿verdad? Porque no es que es generalizado, sino que según el problema que tengamos es que podemos recurrir a cualquiera de ellos. Si nosotros vemos, por ejemplo, que nuestro equipo está muy lento, si vemos, por ejemplo, que nos está dando bastante error al momento de ejecutar algún programa, entonces generalmente utilizamos el CCleaner, y si ya con el CCleaner pues no se puede resolver algún problema propiamente que se tenga con el sistema operativo, entonces ya se recurren a otros tipos de programas. Y si ya no se puede con esto, pues lo más
común que se hace, muchachos, es formatear el equipo y volver a instalar nuevamente el sistema operativo, ¿verdad? Si no es algún error de disco, porque si es un error de disco, aunque usted trate de instalar nuevamente el sistema operativo, el error va a persistir. Entonces, eso es interesante con informática, dependiendo de lo que a nosotros nos guste, obviamente. Hay muchachos que dicen, no, yo voy a ser ingeniero en sistemas, pero yo me voy a dedicar más al área de desarrollo. Entonces, no está orientada ya parte de infraestructura o ya parte de soporte técnico o ya parte propiamente de aplicaciones. En el caso de que si nos orientamos a esta área, entonces sí tenemos que saber qué podemos hacer según el problema que tengamos. Y muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a tener problemas que son bien parecidos, que pareciera que fueran los mismos, que el origen es el mismo, pero nos vamos a dar cuenta que nada que ver, que es diferente. Y una pregunta interesante es, ¿dónde viven los sistemas operativos? Aunque nosotros ya lo contestamos en su momento. Obviamente los sistemas operativos se encuentran almacenados en la memoria ROM, ¿sí? Que es una memoria sólido de lectura, y ya hablamos que básicamente esto viene ya propiamente programado en el chip de fábrica. Por eso cuando nosotros por primera vez agarramos una computadora y vamos a instalar el sistema operativo, vemos que ya ya viene preinstalado de fábrica. Es decir, básicamente usted solo tiene que ir dando next, 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 ¿verdad? Y obviamente configurando dependiendo de la región y otros componentes. Pero ya no es como antes, muchachos. Si quienes tuvieron ya experiencia de instalar, por ejemplo, Windows 95, se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo, pues tenían que utilizar 2 cajas de disquete, y cada caja traía 10 disquetes, y si con uno que se arruinara, muchachos, aunque ya estuviera a punto de terminar de instalar el sistema operativo, si había un disquete que se arruinara o que estaba malo, pues ya no podía instalar el sistema operativo. Así de trágico y de crítico era. O sea, no era tan sencillo como hoy en día. Si nosotros nos vamos a lo que se hacía anteriormente con lo que se hace hoy en día, podemos decir que hoy en día realmente, tanto estudiar informática como trabajar en el área de sistemas como tal es muchísimo más sencillo que antes, que hace décadas atrás, ¿verdad? Donde era más complicado precisamente esto. Hoy en día, pues ya estos ya vienen preinstalados y básicamente usted solo va siguiendo las instrucciones. Difícilmente va a haber algún error con eso. Tenemos los sistemas operativos de sobremesa, por ejemplo, MS-DOS, que era un sistema en disco de Microsoft, era un sistema operativo interesante. Trabajar con DOS era trabajar a puro comando. Era el sistema operativo estándar para las computadoras IBM. Yo tuve la oportunidad de trabajar con MS-DOS y básicamente utilizábamos un librito de bolsillo donde estaban todos los comandos. Si queríamos instalar algo, si queríamos hacer alguna configuración, no era tan sencillo como hoy en día, pues que cualquier driver que usted quiera, bueno, ya ni siquiera necesita descargar un driver, usted conecta el equipo y automáticamente este se instala solo. Anteriormente no era así, entonces fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Pero básicamente era el sistema operativo que se utilizaba en las computadoras IBM, muchachos, sí, era básicamente trabajar con comandos, ¿verdad? Trabajábamos con MS-DOS, era trabajar con comandos. En el caso de las computadoras Apple, ¿verdad? En 1984 fue la primera computadora de bajo costo cuyo sistema operativo fue diseñado teniendo en mente un monitor gráfico. Es decir, que hasta 1984 realmente es que se hace básicamente una interfaz gráfica de usuario, las mentadas GUI, que nosotros ya conocemos. Estas interfaz gráfica de usuarios básicamente es lo que hoy en día tenemos. Por eso es que hay un video de Bill Gates que, no, perdón, no es de Bill Gates, es de Steve Jobs. De Steve Jobs, gracias chicos, que me encanta ponerlo porque es un video que realmente
no solo es motivacional, sino que realmente es muy importante para todos los estudiantes, para todas las personas que se están formando en diferentes áreas académicas. Escuchar este video realmente ayuda muchísimo. Pero más que eso, muchachos, una parte del discurso que Steve Jobs está dando habla precisamente que si no se hubiera inventado lo que era la interfaz gráfica de usuario, que fue inventada por Apple, pues si no hubiera sido de esta manera, pues Microsoft posiblemente nunca lo hubiera tenido, ¿verdad? Entonces, y esto es una realidad. Y gracias a este invento es que básicamente tenemos los tipos de interfaz gráficos de usuarios que hoy en día tenemos. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta la fecha? Mejoras, muchísimas mejoras. Todo más fácil, más sencillo de buscar, más optimizable. Como ya digo, quienes tuvimos la oportunidad de estar en esas transiciones, tanto de los sistemas en comando como MS-DOS, a pasar a estas interfaz gráficas era un paso o era un cambio de 365 grados. Muy interesante, interesantísimo, pero que realmente con esto vino a ayudar a que pues, los usuarios poco a poco perdieran el miedo a utilizar las computadoras y ya no fuera reservado solamente para ciertos tipos de usuarios. A pesar de ser el primero en aparecer en el mercado y a computadoras Macintosh, fue eclipsado por el mercado de los sistemas operativos, por un producto de Microsoft y a compañía propietaria de MS-DOS, ¿verdad? Originalmente Microsoft Windows, comúnmente conocido como Windows, fue un tipo de programa conocido como Shell que daba un aspecto gráfico de MS-DOS, ¿verdad? El Windows Shell se encontraba entre el usuario y los sistemas operativos, convirtiendo los movimientos de ratón y las entradas de usuario en comandos que pudieran ser reconocidos por MS-DOS con la presentación de Windows 95 en 1995, que también fue un boom cuando tuvimos lo de Windows 95. Pero instalar ese sistema operativo, muchachos, créanme que era un verdadero dolor de cabeza. Microsoft comenzó a pensar en Windows, no como un shell del sistema operativo, sino como un sistema operativo en sí mismo, que no necesitara MS-DOS. Lo que quería decir es que anteriormente necesitábamos a DOS, a MS-DOS para poder ejecutar lo que era Microsoft Windows, ¿sí? Por eso es que dice que es un shell. Pero a partir de Windows XP ya no era necesario básicamente el DOS, sino que ya podía instalarse sin necesidad de tener el conocimiento de, ya no bajo una base de DOS, sino que propiamente ya de forma independiente. Y tenemos la parte de administración de ficheros. Y en esta parte de administración de ficheros, muchachos, tenemos que un sistema operativo actúa como una capa intermedia entre los usuarios y los datos contenidos en una computadora. Es decir, nosotros mismos vemos que cuando instalamos el sistema operativo, por defecto nos viene mis documentos, mis imágenes y mi música, ¿sí? Esto lo viene por defecto, lo trae por defecto, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que lo hagamos. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Ningún ingeniero. Yo Todo nomás como que un comentario sobre la película esa de Steve Jobs, porque existen dos, una que hace Ashton Kutcher y otra que lo realiza un actor así desconocido. Bueno, al menos para mí. Y sí me parece bastante interesante la segunda, porque así como que la historia de Steve Jobs, de cómo fue que él de una simple máquina que él quería que dijera hola, y bueno, a partir desde antes, incluso, perdón. Entonces, ¿cómo es que desde esos puntos donde prácticamente las computadoras eran una caja, como le decimos nosotros, prehistórica o de dinosaurio, él consiguió hacer
lo que le había prometido a la hija, hacer que la música se reprodujera en un aparato tan chiquito y hasta más que eso. Y realmente hay mucho debate sobre Steve Jobs, realmente. Y si vemos, realmente él no era el genio. Él no era la persona que ellas imaginaba y otra persona era quien las desarrollaba. Pero definitivamente que el hombre tenía una visión futurista, eso es definitivo. Eso es definitivo, chicos. Por eso es que podemos decir que la única limitante que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y por eso es que cuando a inicio de este periodo yo les preguntaba por qué estudiaban informática. Porque si tenemos pasión, si nos gusta lo que hacemos, muchachos, créanme que no vamos a sentir como que estamos haciendo un trabajo, como que es una carga pesada ya que tenemos. En sí, el ser ingeniero en sistemas es una carga pesada, pero si nos gusta, no es tan pesada. Si no nos gusta y estamos porque mi papá quiere que sea ingeniero en sistemas o era el sueño de mi mamá desde que yo era un niño, pero yo ya no quiero, pero quiero complacer a mi madre, pues posiblemente te llegues a graduar de ingeniero o de ingeniera, pero va a ser algo que toda tu vida te vas a sentir que va a ser una carga muy pesada, así como cualquier otro trabajo. Entonces, en pocas palabras, chicos, si tenemos esa perseverancia, si nos gusta, si tenemos esa pasión, que eso era lo que tenía Steve Jobs, esa pasión por crear, por innovar, por juntarse con las personas adecuadas. Básicamente es lo que nos puede llegar a hacer que triunfemos. Pero tenemos que tener esa pasión. Si no la tenemos, pues no estamos en nada, muchachos, definitivamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Gracias por el comentario, Joshua. Muy bueno. No hay de qué, y por mi parte ninguna. Bueno, chicos, me encanta dar clases a ustedes, ¿saben? Espero que a ustedes también les guste recibir clases conmigo. Desde luego. Bueno, pero sí me gusta porque son muchachos que están conectados y que están ahí. Espero que no solo es que estén conectados, sino que también estén pendientes de la clase. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Nos volvemos a conectar el día miércoles con ustedes y solamente eso, ¿ok? No he revisado la calendarización, pero creo que hay unas actividades para esta semana. Voy a tratar de extendérselas para la siguiente semana para que no estén tan pesadas esta semana para ustedes. Y bueno, solamente eso. Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho. Y si no tienen ninguna pregunta, pues nos volvemos a conectar el día miércoles. Que tengan un feliz día, jóvenes. Ok. Igualmente, ingeniera, que tenga feliz tarde. Gracias, igual. Cuídense, muchachos.